Amén, gloria sea el nombre del Señor en esta hermosa tarde, ya casi noche. Amén, le damos gracias a nuestro Dios porque el Señor nos permite una vez más compartir la hermosa palabra. Amén, que el Señor nos ha dejado. Le doy toda la gloria, toda la honra a nuestro Dios. Sea usted bienvenido a este su programa Santidad a Jehová. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios por la vida suya, por la vida de su familia, usted que nos permite llegar hasta la comodidad de su hogar, amén, para compartir esta hermosa palabra. Así que saludamos a todos los hermanos, amén, en la fe, a los amigos que se están conectando, amén, le damos la bienvenida. Saludamos a toda la Iglesia de Dios Manantial de Vida, a la cual nosotras nos congregamos, amén, con los pastores Leo y Alicia Herrera, amén. Así que antes de leer la palabra del Señor, vamos a hacer una oración, que el Señor sea dirigiendo, amén, lo que en esta hermosa noche Él tiene para nosotros. Amén, así que vamos a venir en palabras de oración, diciéndole: Señor Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por este hermoso momento, Dios mío, que usted nos permite, Señor, de compartir su hermosa palabra. Te pedimos, Señor, sea usted, Dios mío, hablando a nuestros corazones, a los corazones de mis hermanos, de los amigos, Señor. Que sea usted, Dios mío, hablando, Señor, a nuestro corazón, Dios mío. Que sea usted redarguyendo, mi Señor, nuestro corazón, mi Dios. Te pedimos, Señor, sea usted, mi Dios, en esta transmisión, Señor, con mis hermanos, Señor, que están en sus casas, en sus hogares, Señor. Te pedimos, Señor, sea usted con ellos, Dios mío, fortaleciéndolos, ayudándolos, Señor, en su vida, Señor, en su familia, en toda situación en la cual ellos estén pasando, mi Señor. En esta hora te pido, Señor, sea usted, mi Señor, tomando el control de principio a fin, Señor. Que solamente tu palabra, Señor, sea hablando, Dios mío, a nuestras vidas, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús te damos, Señor, a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, pues sea usted bienvenido, amén. Nuevamente le saludamos ahí desde donde usted se encuentra, ya sea que esté a lo mejor ahí en su carro manejando, en su casa, a lo mejor cenando juntamente con su familia o simplemente descansando, amén. Así que deseamos que el Señor le bendiga, amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de los Gálatas, en su capítulo 1, y vamos a leer desde su versículo 6 al versículo 10, amén. Así que vamos a leerla. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si no todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Vamos a estar hablando bajo el tema No hay otro evangelio. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Esta es una epístola, amén, de Pablo a la iglesia de Galacia, amén, una iglesia que él juntamente, amén, con Bernabé,
fundaron esta iglesia en su primer viaje misionero, amén, y ellos habían predicado el evangelio, amén, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación a el país de Gálatas, amén, y ellos creen a esa palabra que les es predicada por medio de Pablo, amén, y creen en el Señor Jesucristo. Y cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, amén, a las iglesias de Galacia, amén, eran diferentes iglesias en Galacia. Si nos damos cuenta en las diferentes epístolas que Pablo escribe a las diferentes iglesias gentiles, amén, recordemos que Pablo era un apóstol, un predicador a los gentiles, aquellos que no pertenecían o no pertenecemos a la nación de Israel. Todos aquellos, amén, son gentiles, aquellos que no pertenecen a la nación de Israel. Entonces Pablo, cuando predicaba la palabra del Señor, la predicaba a los gentiles. Y si nos damos cuenta en las diferentes cartas que él escribe a las diferentes iglesias, nos vamos a dar cuenta de que él siempre empieza con una oración agradeciéndole al Señor por lo que nuestro Dios está haciendo en las iglesias. Pablo era un hombre agradecido y agradecía a Dios por la iglesia aún. Pero en esta carta, como introducción, amén, siempre Pablo tenía unos versículos, siempre los primeros versículos de la carta, era una salutación, era un saludo, ya sea a un hermano, en la fe. Pero en este caso, Pablo lo saluda de una manera fríamente, amén. Y es muy corto en su saludo, y él empieza amonestando a esta iglesia, y él empieza diciendo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En otras palabras, Pablo está diciendo: estoy asombrado de que sean tan ligeros en alejarse de mí, de lo que yo les he dicho. Amén. Del evangelio que se les ha anunciado, o irse tras un supuesto diferente evangelio. Y Pablo dice: no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos que de alguna forma pervertían el evangelio, amén, pervertir quiere decir que perturban el orden de las cosas o hacer perder el juicio de una persona, amén. Y dice la palabra del Señor que los judíos creyentes siguieron a Pablo a Galacia, amén, para que ellos de alguna forma preguntasen a los de Galacia qué era lo que Pablo les estaba anunciando. Pero cuando los judíos les decían a los gálatas que lo que Pablo les decía pues era verdad, pero no era una verdad completa, porque los judíos creyentes creían de que la salvación no solamente se obtenía por medio de nuestro Señor Jesucristo, sino que también se obtenía por medio de la ley de Moisés, por medio de la circuncisión. Y era por eso Pablo les dice que era un evangelio diferente, y ellos se dejan llevar, se dejan envolver por lo que los judíos creyentes les habían dicho. Amén. Y ellos se dejan llevar por ese supuesto evangelio. Por lo cual Pablo les dice que no hay otro evangelio, que solamente era uno. Y recordemos que Pablo
el evangelio de Pablo, amén, o lo que Pablo predicaba, amén, era un Cristo resucitado, que Cristo murió y resucitó al tercer día. Y ese era el evangelio que Pablo predicaba, amén, a todas las iglesias y a donde a él, amén, él lo llevaba el Señor, ahí él predicaba el evangelio. Él no necesitaba de un púlpito, él no necesitaba de un lugar especial para decir aquí puedes predicar, sino que él predicaba la palabra del Señor, amén. Y dice la palabra del Señor, amén, que esos judíos, amén, fueron diciéndole a la iglesia de Gálatas que la salvación se obtenía por medio de la circuncisión, amén, y también por la obediencia a la ley, que la ley era la que salvaba. Pero dice la palabra del Señor que nosotros somos salvos por gracia. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio el regalo maravilloso de la salvación. Y ahora nosotros lo tenemos no por obras, no porque nosotros lo hayamos merecido. Amén. Sino porque nuestro Dios, rico en misericordia, nos quiso regalar la salvación a nosotros los gentiles, que no perteneciendo a la nación de Israel, el Señor vino a morir por toda la humanidad y ahí entrábamos nosotros. Amén. Y la salvación es por fe, no por obras. Amén. Y en un momento cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, amén, dice la palabra del Señor que cuando ese lugar tembló, el carcelero estaba dispuesto a matarse porque él pensaba que todos los que estaban en la cárcel habían huido. Mas cuando él iba a matarse, Pablo le gritó y le dijo, no te hagas daño. Entonces cuando él se dio cuenta de que todos ellos estaban ahí en la cárcel, todos los presos, dice la palabra que él se postró entre los pies de Pablo y de Silas diciéndoles, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta que Pablo dijo fue, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y solamente es con el creer nosotros, amén, el Señor nos regala esa salvación tan maravillosa. No es por obras. Por eso en Gálatas capítulo 2, en su versículo 16, dice la palabra, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. En el versículo 8 y 9 dice la palabra, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice la palabra, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Nuevamente Pablo lo vuelve a decir. Anatema es maldición, es aquello que se consagra de alguna forma, está dedicado para la maldición. Y por eso Pablo dice, si alguno les predica, ya sea que salga uno de nosotros o que venga un ángel del cielo y predique un evangelio diferente, sea anatema. Amén. Dice la palabra del Señor, es una palabra dura, una palabra, amén, que a lo mejor no a muchos les va a agradar.
Pero yo recordándome, amén, de muchas cosas que en la vida antigua nosotros hacíamos cuando nosotros llevábamos una vida religiosa. A nosotros se nos enseñaron muchas cosas, amén, que nosotros por ir de rodillas a tal lugar, hacer una oración en repetidas ocasiones, de alguna forma nosotros seríamos perdonados. Amén, y eso es algo que no demanda la palabra del Señor, pero nosotros hemos creído a esa palabra que se nos ha dicho. ¿Por qué? Porque nosotros no escudriñábamos la palabra del Señor. Por eso muchas de las veces somos engañados o nos dejamos engañar. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra del Señor. No somos curiosos para decir es verdad o no es verdad lo que está diciendo el que se dice ser llamado apóstol, el que se dice ser maestro de la palabra del Señor. Y recordándome de Martín Lutero, algo que estaba yo meditando en el día, amén, yo recuerdo que había yo visto esa película de Martín Lutero, y la vida de Martín Lutero era que pues él estaba estudiando para ser sacerdote, y cuando él va a Roma con la ilusión de ver de alguna forma lo que él está aprendiendo, y él pensó que iba a aprender muchas cosas más. Y cuando él ve y entra a la ciudad de Roma, por así decirlo, él se lleva una grande decepción. Porque lo que él había estudiado y lo que él estaba viendo, lo que practicaban en Roma era algo totalmente diferente. Y toda aquella gente que había perdido algún familiar y se les enseñaba que no se iba ni al cielo ni se iba al infierno, sino que se iba a un lugar entre medio, por así decirlo, que se iba a un lugar llamado purgatorio, amén. Y él se encuentra con que los sacerdotes o los que administraban la ciudad de Roma, de alguna forma los religiosos, ellos vendían unas cartas para hacer como oraciones, pero ellos tenían que comprar de alguna forma las oraciones de aquellos religiosos, porque según en esas oraciones ellos intercedían a Dios para que Dios los sacara del purgatorio. Y la gente creía a esa palabra que ellos les estaban dando. ¿Por qué? Porque era una figura religiosa. ¿Y cuánta gente no cree que es imposible llegar a Dios, que solamente el líder religioso mundial es el único que tiene acceso a Dios? O los únicos que tienen acceso a Dios son aquellos, amén, que tienen un liderazgo religioso en la religión tradicional. Sin embargo, la palabra del Señor dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro medio, solamente Jesucristo es el único medio por el cual nosotros podemos llegar a Cristo. No es por obras, no es por lo que podamos nosotros hacer. Sin embargo, esa gente había creído a lo que se les había dicho. Pero aún así, aún en medio de el evangelio, por así decirlo, en los cristianos de igual manera, también cuánta gente no es dejada engañar por aquellos que se dicen ser apóstoles, ser profetas, por aquellos que dicen que hacen milagros, o por aquellos que dicen que el evangelio, amén, es un evangelio fácil, o aquellos que predican el evangelio de la prosperidad, por ejemplo, y que solamente Dios está con los que son ricos y no con los que son pobres.
Eso es un evangelio totalmente falso. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no nos habla de esas cosas. Nos habla de una prosperidad, sí, pero nos habla de una prosperidad espiritual. Amén, el ser ricos espiritualmente en nuestros frutos. Amén. Pero el apóstol Pablo dice, si alguno os predica un evangelio diferente, sea anatema. ¿Cuánta gente maldiciéndose ellos mismos al predicar algo que no está de acuerdo a la palabra del Señor? Ellos mismos se maldicen. Y también voy a hacer también un comentario también de una persona que se dice ser profeta. Y este profeta fue a una cierta iglesia de renombre, por así decirlo. Y cuando estaba orando, profetizándole al pastor de esa iglesia, ese pastor empezó un proyecto en la compra de un templo. Y en el transcurso de ese proyecto su esposa murió. Y su esposa también estaba involucrada en ese proyecto. Pero cuando su esposa muere, pues él sigue con ese proyecto. Él sigue, digámoslo, en la obra del Señor. Pero cuando este cierto profeta llega a esa iglesia como invitado a predicar la palabra del Señor, en el momento que él empieza a ministrar, él empieza a decir cosas totalmente contrarias a lo que dice la palabra del Señor. Este hombre empieza diciendo que en ese templo tenían que poner una silla para el espíritu de la esposa del pastor que había fallecido. Y empezó a decir esas cosas hablando de un muerto, que porque se iba a hacer presente el espíritu, hablando de un profeta que se dice ser cristiano y profeta de Dios. Amén. Y mucha gente engañada diciendo amén, gloria a Dios y aleluya, y aplaudiendo a esas cosas. ¿Cuánta gente ha sido engañada? Amén. ¿Por qué? Porque el líder de esa iglesia, por así decirlo, no se ha puesto firme en la enseñanza, en la doctrina que está establecida en la palabra de Dios. La sana doctrina es la sana enseñanza. Amén. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, vuelve a decir, lo repite 2 veces, si alguno predica un evangelio diferente, sea anatema. Y el evangelio son las nuevas de salvación, las buenas nuevas de salvación. Las buenas noticias que el Señor nos da y decirnos que la salvación no se obtiene por obras, por lo que nosotros podamos hacer, por méritos humanos, sino que es por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, a Él otorgarnos, amén, el perdón, la salvación que Él nos da. Entonces Pablo en el versículo 10, él nos dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él está diciendo, amén, que él no busca agradar a los hombres, sino que él busca agradar a Dios. Recordemos que Pablo, amén, él era un predicador del evangelio, él no fue un apóstol del grupo de los 12 apóstoles que el Señor discipuló, enseñó, sino que él fue un discípulo, el último, dice la palabra del Señor, que no fue instruido
físicamente por nuestro Señor Jesucristo, pero le fue revelado el evangelio que ellos habían aprendido, que el grupo de los 12 había aprendido. Amén. Y el que la había revelado era nuestro Señor Jesucristo. Él había aprendido este evangelio por revelación, no por hombre humano, no porque los 12 discípulos le habían enseñado al apóstol Pablo, sino que este evangelio se le revela a él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, yo no busco agradar a ustedes, no busco su favor de ustedes, sino que busco el de Dios. O trato de agradar a los hombres, o trato de agradar a Dios. Amén. Y es lo que Pablo estaba diciendo. Y dice la palabra en el versículo 4 del capítulo 3. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, dice la palabra. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por obras de la ley o por el oír en la fe? Amén. Pablo nos exhorta o los exhorta, amén, a esta iglesia a no volver a la esclavitud. En el capítulo 4, versículo 8 al 20 vemos, amén, que Él los exhorta a no volver a la esclavitud. Amén. ¿Por qué? Porque ellos pensaban y creían de que si lo hacían por obras, conociendo o no conociendo a Dios, que si lo hacían por obras de alguna forma ellos iban a obtener la salvación, porque eso fue lo que los judíos creyentes les habían introducido. Amén. Por medio de esos creyentes habían introducido esa falsa enseñanza. Amén. Y voy a regresar en el capítulo 3. Amén. Voy a regresar en el capítulo 3. Y dice la palabra del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre nosotros como crucificado. En otra versión, amén, se lo voy a leer. En otra versión, ese mismo capítulo y ese mismo versículo lo quiero leer para que usted vea qué es lo que dice en otra traducción. Y en el capítulo 3, versículo 1 dice, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Si solo quiero que me respondan a esto, ¿recibieron el Espíritu por obras o por la ley? Ellos habían tenido, cuando Pablo les presenta el Evangelio la primera vez, ellos habían creído, se habían arrepentido y obtienen un nuevo nacimiento, por así decirlo. Ellos obtienen un nuevo nacimiento. Por eso Pablo les está diciendo, ustedes recibieron el Espíritu por las obras o por la ley. Es lo que Pablo les estaba diciendo. Amén. Ellos estaban atados a tantos ritos. Cuando ellos escuchaban el Evangelio del Señor, pues ellos habían sido libres de todo lo que ellos habían creído. Amén. Y ellos tenían que permanecer en la libertad con la que Cristo los había hecho libres. Nosotros como hijos de Dios tenemos que permanecer en esa libertad. Amén.
Gloria sea el nombre del Señor, esa libertad que el Señor trae a nuestro corazón. Amén, libres de todo lo que nosotros creíamos y que era contrario a la palabra del Señor y todo lo que se nos había enseñado. Amén. Y dice la palabra en el versículo 16 de ese mismo capítulo. Dice: revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulte enseguida con carne y sangre. Dice la palabra del Señor: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él está hablando del evangelio que no le había sido enseñado por los discípulos, amén, sino por Cristo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 5, amén, en el capítulo 5 dice la palabra del Señor: estad firmes en la libertad. Amén. En el capítulo 4, Pablo los estaba exhortando a no volver a la esclavitud. Pero en el capítulo 5 él les está diciendo que permanecieran firmes. Amén. Que permanecieran firmes en la libertad que Cristo les había dado. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 7: vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Nuevamente, Él les está diciendo: ustedes estaban caminando bien, estaban corriendo bien, pero ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Amén. ¿Quién los estorbó? Es que ellos habían hecho caso a esas palabras persuasivas que aquellos judíos creyentes les habían introducido. Amén. Y la circuncisión, ellos decían que la salvación era por medio de la circuncisión y por medio de la obediencia a la ley. Amén. Y esas falsas enseñanzas, por así decirlo, era lo que los estaban alejando del evangelio verdadero de Dios. Amén. Y en el capítulo vamos a retomar un poquito sobre lo que estábamos hablando el sábado pasado. Amén. En segunda de Timoteo, en capítulo 4, en el versículo 3, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad del oído y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Recordemos, amados hermanos, que Pablo le escribe esta segunda epístola a Timoteo. Amén. Y él era, Timoteo predicaba la palabra del Señor, se estableció como pastor. Amén. En Éfeso. Y Pablo le estaba dando de alguna forma indicaciones de lo que él tenía que hacer. Él tenía que predicar la palabra del Señor, aunque otros la cambien, como en este caso
este grupo de judíos que creían en que la salvación era por la circuncisión y por medio de la ley de Moisés. Y en medio de estas enseñanzas, amén, Timoteo tenía que permanecer firme en la verdad, en la doctrina que Pablo de alguna forma le había enseñado. No solamente en la que Pablo le había enseñado, sino la que estaba, amén, en el Antiguo Testamento. Ellos crecieron con esa palabra. En ese tiempo, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Timoteo, no estaba el Nuevo Testamento. Amén. Entonces ellos tenían que estar predicando la palabra del Señor. Esa palabra firme que no cambia. Es como que si alguien dijera, si nosotros creyéramos en una doctrina diferente, en un evangelio, en una palabra diferente, y que ahora nos vengan a decir de que para obtener la salvación uno no necesita guardarse en santidad para Dios. Sería una completa mentira. Amén. Y nosotros nos tenemos que dejar guiar por la palabra del Señor, que nos es revelada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que cuenta o lo único que cuenta? Amén. Vamos a ir al libro de Santiago en su capítulo 2:14 y habla un poco de las obras. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, he escuchado muchas de las veces cuando dice, bueno, entonces, ¿las obras para qué sirven? Si nosotros somos salvos por fe y no por obras, entonces, ¿las obras para qué son? Las obras no cuentan. Amén. Entonces, las obras no nos salvan, pero sí, amados hermanos, son agradables a Dios, las buenas obras. Amén. La fe que obra por el amor, es decir, una fe genuina, activa, puede hacer que los que creen, amén, podamos, que los que creen, gloria sea el nombre del Señor, podamos hacer buenas obras. Amén. Pero no es que nosotros pongamos nuestra confianza en las obras y de decir que yo hice tal cosa o yo ayudé a tal persona. Amén. Eso nos aleja completamente de la idea o de lo que la palabra dice al nosotros ser salvos por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo debemos de vivir nosotros, amados hermanos? Tenemos que vivir como libres, como Cristo nos hizo libres. Nos hizo libres del pecado, nos hizo libres de lo que nosotros pensábamos religiosamente, de lo que estábamos bien. ¿A cuántos el Señor nos ha hecho libres de muchas cosas, de muchos pecados a los cuales nosotros estábamos atados y estaban en nuestro corazón? Amén. Y ahora esa circuncisión en la que la palabra nos enseña, amén, era un pacto que Dios había hecho con Abraham. Amén. Y con toda su descendencia, para decir de que ese pueblo estaba apartado, consagrado para Dios. Pero ahora la circuncisión tiene que ser dentro de nuestro corazón, quitar todo aquello que no es de Dios, todo aquel pecado, amén, que nos aleja de Dios. Amén. Y la ley, amén, nos dice la palabra del Señor que fue dada para que nosotros viéramos de alguna forma el pecado que estaba. Amén, porque no se podía saber si el adulterio era malo porque no estaba escrito. Pero ahora si la palabra dice, no adulterarás, es porque es pecado. Amén, pero no vivimos bajo la ley, sino que nos guiamos conforme a la ley.
Amén, pero no creemos que bajo esa ley nosotros podemos ser salvados, porque si nosotros creyésemos que por medio de la ley nosotros fuésemos salvados, entonces ¿de qué serviría el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo? ¿De qué serviría? Amén, pero como la salvación, amén, es por gracia, es un regalo de Dios. ¿A quién? A nosotros. ¿No los merecíamos? Claro que no. Pero en su grande amor y en su grande misericordia, al Señor le plació dárnoslos. A nosotros, a los que hemos creído en su palabra, a los que hemos creído en que Él murió y resucitó al tercer día. Gloria sea el nombre del Señor, y que ahora vive y reina y permanece para siempre. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Así que en esta hermosa hora vamos a orar. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Le vamos a dar gracias a nuestro Dios. Tengo una petición, amén, en la cual me han hecho llegar, así que vamos a estar orando, vamos a estar creyendo en que Dios hará la obra a su tiempo, amén. Y vamos a, si usted tiene una petición de oración, amén, usted puede escribir su petición, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar por esa petición. Enrique Hernández, por salvación. Amén. Dice, pide oración por salvación y sanidad para Enrique Hernández. Amén. Vamos a estar orando. ¿Enrique Hernández lo escribió o fue otra persona? Ok. Vamos a orar, así que vamos a creer en que el Señor es todopoderoso para salvar a aquel que está perdido. Amén. Así que si tú quieres hacer esta oración conmigo, esta oración de fe, amén, el Señor está dispuesto a darte la vida eterna. Gloria sea el nombre del Señor. Tú puedes decir, Señor Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú, Dios mío, conmigo, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que tú vengas a mi vida, que entres a mi corazón. Te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Creo en que tú eres Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de ahí. Ayúdame a guardarme en santidad, en obediencia a tu palabra, a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias.